Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, acá estoy para hacer el repaso de la evaluación que tenemos esta semana sobre el tema, como vemos ahí en el título, la conquista de América. Bien, a través de este video lo que vamos a hacer es ir repasando un poquito los distintos temas que entran en la evaluación. El primero de los temas que yo les había apuntado para estudiar es el que se relaciona al trabajo que hicimos, que se llamaba así. Los cronistas y los indígenas. ¿Sí? O sea, de este trabajo lo que teníamos que ver por un lado era quiénes eran los cronistas. Bien, ¿se acuerdan que dijimos que los cronistas eran europeos? Bien, no solamente españoles, sino que provenían también de Italia y demás, como vimos nosotros con Antonio Pigafetta, que venían a América un poco a conocer ese nuevo mundo, bien, a ver qué pasaba allí, cómo era, y que en ese recorrido lo que iban haciendo era anotar en un cuaderno todo lo que iban observando. No solamente anotaban y escribían, sino que también lo que hacían ellos era hacer dibujos, ¿bien? O sea, para registrar absolutamente todo lo que veían. Al no existir cámaras fotográficas como tenemos hoy o los celulares mismos, la forma que tenían de hacer registro de sus viajes era en un cuaderno, bien, que era como un cuaderno o sí podemos decirlo como un cuaderno de viaje. ¿Para quiénes escribían digamos, esas crónicas? O sea, ¿para quiénes escribían esos libros? Sobre todo para los reyes, bien, para los reyes, porque recuerden que las tierras que se descubrían en América eran de los reyes de España. Entonces, como los reyes no iban a viajar a América a conocerlas, estas personas escribían para esos reyes para que se enteren de lo que allí había. Aunque por supuesto después esas crónicas, esos escritos circulaban por por la población, digamos, sobre todo los sectores que sabían leer, que no eran muchos. Bien, y también algo que trabajábamos nosotros cuando estos cronistas, Antonio Pigafetta y Pedro Sotelo de Narváez, digamos, hacían esos relatos, era sobre todo sobre los tehuelches y los diaguitas, cómo veían a los aborígenes, ¿bien? O sea, cuál era la visión, ¿bien? Recordemos que los veían como seres despreciables, ¿no? Hasta incluso en uno de los textos vimos que decían son salvajes, ¿bien? O que adoran al diablo, que adoraban al diablo, ¿no? O sea, a los primeros españoles lo que les pasaba era que se sorprendían digamos, de conocer una cultura totalmente diferente a la de ellos. Entonces, como esa cultura era muy diferente a la suya, a la propia, lo que sucedía es que los veían de esta forma, de una forma muy mala, bien, o sea, muy despectiva, bien, tratándolo prácticamente como animales. Bien, después lo que tenemos que también saber para la evaluación es la definición de conquista, bien, o conquistar, ¿no? Recordemos, nosotros habíamos dicho que conquistar significaba tomar, cuando un país toma un territorio por la fuerza que es ajena, o sea, que es de otro, ¿bien? O sea, también de conquistar puede ser invadir, ¿bien? Y también se hace a través, o sea, es por, como dije yo, es por la violencia, por lo tanto, en toda conquista se puede producir una guerra, ¿sí? Ahora, ¿por qué los españoles vinieron a América o quisieron conquistar? Bien, o sea, el motivo principal de la conquista era apoderarse del oro y la plata, ¿sí? Recordemos, o sea, cuando empiezan a viajar estos cronistas a América, empiezan a llegar las noticias al rey de España de que en estas tierras había grandes cantidades de oro y de plata. Recuerdan que nosotros vimos leímos, perdón, a un cronista que llamaba Pedro Cieza de León, que contaba todas las riquezas que había
en las cordilleras de los Andes. Bueno, eso los atrajo mucho a los reyes de España para querer enviar expediciones para conquistar América, ¿no? O sea, pero ¿para qué el oro? El oro y la plata, ¿no? O sea, ¿para qué querían las riquezas? ¿Para qué? ¿Cuál era lo central o lo fundamental de este oro y plata? Bien, o sea, de obtener este oro y la plata. Recordemos que en aquel entonces dos eran los motivos por los cuales los reyes de España se interesaron en el oro y la plata. Por un lado, para poder acuñar monedas. Bien, recordemos que acuñar significaba hacer, construir, ¿no? Entonces, uno de los objetivos era ese, tratar de construir monedas. Pero por otro lado, también había como una competencia, ¿bien? Acumular oro y plata, por ver quién era el rey que más oro y plata acumulado tenía. Entonces, el reino que más oro y plata acumulado, o sea, guardado tenía, iba a ser el reino más poderoso, ¿sí? Entonces, como dijimos, los reyes de España, y acá tenemos otro tema, lanzaron o enviaron expediciones de conquista. Bien, recordemos que estas expediciones estaban formadas sobre todo por hombres, muy pocas mujeres viajaron, y eran hombres jóvenes de entre 20 y 30 años, bien, que se dedicaban, que provenían de España, ¿no? Españoles eran, y que muchos de ellos eran soldados. Recordemos por qué eran soldados, porque digamos, se venía a conquistar, o sea, a tomar esos territorios por la fuerza y sabía que se iba a luchar. También había marinos, bien, o sea, personas que conocían la navegación, conocían el manejo de los barcos, sobre todo en estas regiones que los españoles, digamos, los mares y los ríos de estas zonas las desconocían completamente, ¿sí? También venían artesanos y campesinos. Esto sobre todo porque la intención de los españoles era venir aquí y quedarse, o sea, dejar un grupo de personas que allí vivan, ¿sí? Entonces los artesanos se podían dedicar a la agricultura, a la ganadería y los campesinos, ¿no? Y los artesanos sobre todo se dedicarían a la producción de herramientas, de construir las casas, etc. Aunque también dijimos que venían hidalgos o nobles de poca fortuna. Bien, o sea, y a estas personas, ¿cuáles eran los motivos de, del viaje, ¿no? O sea, ¿por qué viajaban estas personas? Bien, varios eran los motivos. Por un lado, esta idea de ascender, o sea, lograr un ascenso social. Bien, o sea, lograr ser mejor considerado dentro de su sociedad. Otro de los motivos, enriquecerse, ¿no? O sea, venían a hacer una expedición de conquista, sabían que en esas tierras iban a encontrar oro y plata y podían, digamos, hacerse con ese dinero y, digamos, enriquecerse, o sea, hacerse de riquezas. Pero también el afán de hacer aventuras, bien, o sea, esa idea de digamos, un ideal aventurero, de ir a lugares desconocidos, conocer gente totalmente diferente, etc. Y también, por último, uno de los últimos motivos de estas personas por las cuales viajaban era expandir la religión católica. ¿Sí? Ese era el otro de los motivos. Bien, bueno, otro de los temas que planteamos acá en la evaluación era el que se llamaba el requerimiento. ¿Sí? Recordemos, el requerimiento era un texto que los españoles les leían a los aborígenes requiriendo, bien, o sea, solicitando, pidiendo, bien, o hasta incluso vamos a poner reclamando las tierras y riquezas. ¿Sí? Recordemos esto. Esto lo trabajamos sobre todo con el texto de Eduardo Galeano. Bien, recordemos que había que buscar una justificación de la conquista, o sea, una justificación de por qué a los aborígenes se los iba a atacar, por qué se les iba a quitar sus tierras.
Bien, entonces el rey de España decía que había que, como decía yo, había que tener un motivo y sobre todo, si se le iba a hacer la guerra, declarársela. Entonces, lo que se creó fue este documento que un español con un intérprete, alguien que les iba traduciendo a los aborígenes, les leía como podía. Bien, los caciques muy difícil podían entender, poco podían entender prácticamente. Entonces, en ese requerimiento, como decía recién, se les solicitaba que solicitud de dejar las tierras. Bien, ¿por qué tenían que dejar esas tierras? Porque pertenecían al rey de España, ¿sí? Entonces, como pertenecían al rey de España, ellos tenían que dejarlas. Pero si querían quedarse, debían someterse a la autoridad del rey. O sea, estar bajo las órdenes del rey, pagar tributo, pagar un tributo, que recordemos era como una especie de impuesto, bien, o sea, lo que se les pedía era que queden sometidos al rey. Y si no aceptaban, serían atacados, o sea, se les haría la guerra, decía, y esclavizados. No solamente ellos, sino también sus mujeres y sus hijos. Bien, entonces esto era el requerimiento. Por lo general, como vimos en el texto de Eduardo Galeano, los caciques rechazaban el pedido, bien, los trataban de locos los españoles, y, o sea, imagínense, o sea, piensen o pónganse ustedes en la piel de esas personas, ¿no? Los caciques rechazaban el pedido y entonces ahí se venía el ataque, ¿no? O, vamos a decir, la guerra, que por lo general, por supuesto, las ganaban los españoles, ¿sí? Respecto al texto, el trabajo que vimos sobre... bueno, después tenemos los primeros asentamientos españoles. Bien, o sea, recordemos que asentamiento, ¿sí? Esta palabra significa el lugar donde de establecerse, ¿sí? O sea que hubo el primer asentamiento español se denominó Fuerte Navidad, que estaba ubicado en la isla La Española, fundada por Colón en su primer viaje. O sea, Colón, su primer viaje, llegó y dejó españoles en esta isla la Española, que hoy es la isla en la cual se ubican los países de Haití y República Dominicana. Bien, ahí es donde por primera vez se generó, se generó el primer asentamiento español, o sea, donde Colón dejó, cuando regresó a España, un grupo de españoles. Y por otro lado, lo que tenemos que saber también de esto es que la isla de Cuba, fue el centro de operaciones de la conquista. O sea, que esa isla de Cuba, que si la ven bien en el mapa donde está, funcionaba como el lugar desde donde se organizaban las expediciones de conquista hacia lo que fue Centroamérica y América del Sur. Bien, bueno, hasta aquí termina el primer video. Ahora en el segundo video nos falta ver el tema del sometimiento de los indígenas y las razones del triunfo español. Nos vemos.